En esta quinta semana vamos a analizar la página 186 y 187 de nuestro cuaderno de trabajo. Resolvamos problemas 2. Soy el profesor Wilder Salazar y en esta oportunidad vamos a trabajar una actividad relacionada con la solución de problemas con progresiones aritméticas. Veamos la primera situación significativa. El alcalde de un distrito de Lima va a construir escaleras con bloques de cemento como se muestra en la figura. Tenemos ahí una figura que ilustra las condiciones del problema y en base a esta ilustración y los datos proporcionados me piden responder cuántos bloques de cemento se necesitarán para construir una escalera de 240 escalones. Primero vamos a revisar qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión que se caracteriza porque cada uno de los términos se forma a partir del anterior sumando una constante llamada razón aritmética o diferencia. Por ejemplo, tengo 7, 10, 13 y 16. Esos números forman una progresión aritmética. El 7, si yo le sumo 3, obtengo 10. 10 más 3, 13. 13 más 3, 16. A esa constante se le llama razón o diferencia. 9, 5, 1 y menos 3. Su razón es negativo 4. También forman una progresión aritmética. Para calcular el término general o enésimo de una progresión aritmética, utilizamos esta fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. A sub n es el último término, a sub 1 el primero, n el número de términos y d la diferencia. Para calcular la suma de términos puedo utilizar cualquiera de estas dos expresiones, las cuales me permiten determinar la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. Veamos un ejemplo. Mercedes ahorra el día lunes 17 soles. Cada día de la semana ahorra 8 soles más que el día anterior. Pregunta, ¿cuánto ahorró el día viernes? ¿Cuánto ahorró en total durante los 5 días? Muy bien, si yo veo las condiciones del problema, el día lunes ahorró 17 soles. Ese sería el primer término de la progresión. Como cada día aumenta 8 soles, el segundo día sería 25, el tercero 33 y así podemos continuar. Una forma sería llegar hasta el viernes. Tengo lunes, martes, miércoles, jueves. Para llegar hasta el viernes solamente bastaría agregarle 8. 41 más 8 sería 49. Este problema lo puedo resolver así porque son una cantidad pequeña de términos de la progresión. Pero veamos cómo se soluciona si aplicamos la fórmula de la progresión aritmética. Hallamos el ahorro del viernes. La fórmula del término general es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. D, diferencia o razón, es 8. Estoy reemplazando, me quedaría 17 más n menos 1 por 8. Multiplico 8 por n es 8n, 8 por 1 me da 8. 17 menos 8 es 9, más 8n. Como n, es decir, el quinto día es el que quiero hallar, va a ser 5. Reemplazo 8 por 5, 40, más 9 sería 49. Que se comprueba con lo que habíamos dicho al inicio. Ahora, si yo quiero encontrar el ahorro total, tendría que sumar todas estas cantidades. Pero si me aplico la suma, sería de esta manera. N es 5 porque son 5 días, el A sub 1 es el primer término 17, el A sub n es el ahorro del quinto día, o sea 49 soles. Haciendo las operaciones me queda 165 soles. Otra forma de encontrar la suma es utilizando la fórmula alternativa. Sustituimos los datos aquí, me queda 2 por 17 más 5 menos 1 por 8, todo sobre 2 multiplicado por 5. Hacemos las operaciones y nos quedaría también 33 por 5, 165. En ambos casos se comprueba que el ahorro total sería 165 soles. Segundo ejemplo. Un grupo de personas se organiza para ayudar a las familias vulnerables durante la pandemia distribuyendo víveres. El primer día recibe víveres 5 familias, el segundo 12 familias diferentes, el tercero 19, el cuarto 26. Si la distribución se realizara durante 50 días, ¿cuántas familias fueron beneficiadas en total? Tenemos una progresión aritmética. El primer día se beneficiaron 5 familias, el segundo 12, el tercero 19, el cuarto 26 y así sucesivamente. Tenemos que averiguar cuántas familias en total fueron beneficiadas durante 50 días. Entonces veamos. Fórmula de la suma. A sub 1 más a sub n sobre 2 todo por n. En este caso tendríamos que el a sub 1 lo conozco, es 5, es el primer término, pero no conozco el a sub 50. Entonces, en este método primero debo encontrar cuánto vale el término 50. A sub 1 más 50 menos 1 por d.
5 más 50 menos 1 por 7, porque sería 7 la diferencia o la razón, me quedaría 348. Sustituyo aquí en la fórmula inicial, sería 5 más 348 sobre 2, todo por 50, me da 8825. Otra manera de solucionar este mismo problema sería utilizando la fórmula alternativa que habíamos señalado para la misma progresión. 2 por 5 más 50 menos 1 por 7 sobre 2, todo multiplicado por 50. Hacemos las operaciones y finalmente llegamos a 353. Al simplificar 50 entre 2 me da 25, 8825. Quiere decir que con ambos métodos se obtiene el mismo resultado. 8825 familias fueron beneficiadas durante el reparto de víveres en estos 50 días. Regresemos a la situación significativa que habíamos establecido al inicio. Queríamos hallar cuántos bloques de cemento se necesitarán para construir una escalera de 240 escalones, ¿no? Entonces, veamos, en el primer escalón se necesitaron 6, en el segundo le agregamos 4, en el tercero 4 más, y así sucesivamente. Veamos los datos. Para el primer escalón se utilizó 6 bloques. Para construir 2 escalones se necesitan 10. Para construir 3, 14. Para construir 4, 18. Para construir 5, 22. Se forma una progresión aritmética de razón 4. Entonces, para calcular el término 240, sustituyo las fórmulas, ¿no? Recuerda que A sub n es lo que voy a hallar, que es el término 240. El primer término sería 6. El número de términos 240 y la razón 4. Sustituimos, me quedaría 6 más 240 menos 1, 239 por 4, hacemos la operación, me da 962. Para poder construir 240 escalones se necesitan 962 bloques de cemento. Muy bien, ahora tú vas a responder en estos espacios de tu cuaderno de trabajo lo que te están pidiendo. Veamos el problema número 1. Con el fin de prepararse para una carrera, un deportista comienza corriendo 3 kilómetros y aumenta 1,5 kilómetros su recorrido cada día. ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a un recorrido de 15 kilómetros? Alternativas: 5 días, 7 días, 8 días, 9 días. En este video vamos a ver la solución del problema número 1. Nos dice que el primer día esta persona entrenó 3 kilómetros. Pero al siguiente día aumentó 1,5. Quiere decir que en el segundo día habrá entrenado 4,5 kilómetros. El tercer día aumenta 1,5. Por lo tanto, el tercer día será su entrenamiento de 6 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos días debe pasar para que sea un entrenamiento de 15 kilómetros? 15 kilómetros. Bien, si vamos a ver los datos que tenemos, sería el primer día es el A sub 1, 3 kilómetros. Un día desconocido va a entrenar 15 kilómetros. Este número se llama razón. La razón se puede simbolizar con una D como diferencia común, que es 1,5. Y la pregunta o la incógnita es la n. Tenemos aquí que la fórmula del término enésimo es a sub 1, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia común. Al resolver tendríamos que el a sub n es 15 kilómetros, el a sub 1 es 3, n menos 1 tendríamos como incógnita y la diferencia es 1,5. El 3 pasa a restar, 15 menos 3 es igual a n menos 1 por 1,5. 12 es igual a 1,5 por n menos 1. Divido 12 entre 1,5 es igual a n menos 1. 12 entre 1,5 es 8. El 1 pasa a sumar y me quedaría que n es igual a 9. La respuesta al problema sería, para entrenar 15 kilómetros deben pasar 9 días. Segundo problema. Una ONG tiene la finalidad de mejorar las condiciones de salud de personas en estado de pobreza. Si todos los meses se incorporan 5 personas y al final del primer mes hay 125 voluntarios, ¿cuántas personas trabajarán como voluntarios
en la ONG al cabo de 2 años y medio. Alternativas 130, 150, 270, 345. En este segundo problema nos piden encontrar y nos dicen que una ONG va incorporando 5 voluntarios cada mes. El primer mes tiene 125 personas y como se incorporan 5 personas para el segundo mes tendríamos 130 personas. El tercer mes recibe 5 voluntarios más, por lo tanto tendría 135 personas. Y así van a ir incorporándose de 5 en 5. Si te das cuenta, el número de incorporaciones cada mes es el mismo. Es por eso que hablamos de una progresión aritmética. Nos preguntan, ¿qué pasará después de 2 años y medio? ¿Cuántos voluntarios tendrá esta ONG? Bien, los datos serían los siguientes. El primer término, A1 es 125 personas son al inicio. La diferencia, que es la razón aritmética, son 5 porque aumentan de 5 en 5. Y tenemos que encontrar cuántas personas tendrán después de 2 años y medio. En 2 años y medio hay 30 meses, por eso decimos que vamos a encontrar el término del lugar 30. N sería 2 y medio año, que viene a ser 30 meses. Usamos también la fórmula del término enésimo y decimos que A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la razón. El A sub n es la incógnita, o sea, el término que ocupa la posición 30. El A sub 1 es 125. El n sería 30 menos 1 por la razón o diferencia común, le estamos utilizando acá la d, sería 5. El A sub 30 va a ser igual a 125 más 29 por 5. El A sub 30 es igual a 125 más, multiplicamos, me queda 5 por 9, 45, 5 por 2, 10 más 4, 14, sumamos y nos quedaría 270. Entonces, como respuesta a este problema, podemos decir que pasado, transcurrido 2 años y medio, habrán 270 voluntarios, 270 personas que participan y apoyan esta ONG. Problema 3. El alquiler de una cuatrimoto durante la primera hora cuesta 10 soles y 6 soles más cada nueva hora. Pregunta, ¿cuánto se debe pagar si el alquiler fue por 12 horas? Alternativas, 76 soles, 78, 82, 92. Este tercer problema nos habla del alquiler de una cuatrimoto. En la primera hora de alquiler nos cobran 10 soles, pero si nosotros vamos alquilando una mayor cantidad de horas, nos van a incrementar en 6 horas, el 6 soles el precio de la hora. Quiere decir que por el alquiler de 2 horas tendría que pagar 16 soles. Si continúo alquilando por una tercera hora, el alquiler de esta cuatrimoto tendría que ser más 6 soles, tendría que ser 22. Y así vamos a ir incrementando el costo de acuerdo a la cantidad de horas que tengamos que alquilar. La pregunta es, ¿qué sucede con el pago cuando han transcurrido 12 horas? ¿Cuánto sería el pago por el alquiler de la cuatrimoto? Los datos. El primer término es 10 soles. Dice que van a transcurrir 12 horas de alquiler. La diferencia o razón aritmética es 6 y tenemos que encontrar cuánto se va a pagar después de 12 horas, ¿no? Entonces digo, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la razón o diferencia común. El A sub n, que es el A sub 12, va a ser igual a 10 más 12 menos 1 por la diferencia que es 6. El A sub 12 es igual a 10 más 11 por 6. El A sub 12 sería 10 más 66. Por lo tanto, después de alquilar 12 horas de cuatrimoto, la respuesta sería que se tiene que desembolsar un pago de 76 soles.
En esta cuarta situación me piden relacionar mediante flechas la ley de formación de cada progresión aritmética. En la columna izquierda está la ley de formación y en la columna derecha los términos de la progresión aritmética. En este problema me dan dos columnas, una la ley de formación y la otra la progresión aritmética. Tengo que relacionar cuál de las leyes de formación le corresponde con los términos de la progresión aritmética. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El n viene a indicar la posición del término enésimo, es decir, se puede sustituir por cualquier número entero positivo. De esta manera, si yo reemplazo por 1, sería 3 por 1, 3, más 4 es 7. Quiere decir que uno de los términos de esta progresión que representa esta ley de formación sería el 7. 3 por 2, 6, más 4 es 10. 3 por 3, 9, más 4 es 13. ¿Dónde se encuentra esa progresión aritmética? 7, 10, 13. Lo tenemos por acá. Muy bien. Y hacemos lo mismo para las siguientes. A ver, mentalmente hacemos el cálculo. Si n vale 1 sería 2 por 1, 2, 8 menos 2 es 6. Si n vale 2, 2 por 2, 4, 8 menos 4 es 4. Si n vale 3, 2 por 3, 6, 8 menos 6 es 2. Entonces los términos son 6, 4, 2. Aquí. Reemplazamos por acá, 4 por 1, 4, más 7 es 11, 4 por 2, 8, más 7, 15, 4 por 3, 12, más 7, 19, 4 por 4, 16, más 7, 23. Tenemos que es esta progresión. Sustituimos aquí, 2 por 1, 2, más 7, 9, 2 por 2, 4, más 7 es 11, 2 por 3, 6, más 7 es 13, y nos queda que es la primera progresión. Entonces hemos relacionado aquí los elementos de una progresión aritmética con su ley de formación. También se le llama ley del término enésimo o término general. Problema 5. Las figuras representan las estructuras químicas de derivadas del benceno. En la primera figura tengo el benceno, que es un hexágono. En la figura 2, el naftaleno, formado por dos hexágonos. Y en la figura 3, el fenantreno, formado por tres hexágonos. Pregunta: ¿cuántos palitos de fósforo se necesitan para formar una figura con 24 hexágonos? Letra A, 144, letra B, 130, letra C, 128, letra D, 121 fósforos. El problema nos muestran varias figuras en las cuales va incrementando la cantidad de palitos de fósforos que están utilizándose para construir. En la primera, si nosotros contamos, vamos a ver que hay 6 palitos de fósforo y tenemos un hexágono. En la segunda figura tenemos 2 hexágonos y solamente 11 palitos de fósforo. En la tercera figura, con 3 hexágonos, hay 16 palitos de fósforo. Quiere decir que está creciendo de figura a figura en 5 unidades. Eso se llama diferencia común o razón común, razón aritmética. La pregunta del problema es: ¿qué pasará cuando sean 24 hexágonos que forman la figura? Entonces, con 24 hexágonos, ¿cuántos palitos de fósforo voy a utilizar? ¿Cuántos palitos de fósforo? Veamos nuestros datos. El primer término, A1, la primera figura tiene 6 palitos. Vamos a tener que averiguar qué pasa cuando son 24 hexágonos los que conforman la figura, y me piden averiguar cuántos palitos de fósforo forman estos 24 hexágonos. Tenemos ahí la incógnita y sabemos que la diferencia o razón común es 5. Término enésimo nuevamente, A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Tendríamos acá que A sub 24 es igual a sub 1, 6 más 24 menos 1 por 5. A sub 24 es igual a 6 más 23 multiplicado por 5. A sub 24 es igual a 6 más 5 por 3, 15, 5 por 2, 10 y una 11. El término igual 24 sería 121. Respuesta quiere decir que con 24 hexágonos se van a necesitar 121 palitos de fósforo. Problema 6. En un teatro, la primera fila dista del escenario en 4,5 metros, mientras que la octava fila se encuentra a 9,75 metros de dicho lugar. ¿A cuántos metros del escenario estará la fila 16 si la distancia entre fila y fila es la misma?
Alternativas: 14,75 metros, 15,75 metros, 17,35 metros, 18,35 metros. Este problema número 6 nos habla de la distancia que hay desde el escenario de un teatro hasta la primera fila, que es 4,5 metros, hasta la octava fila, que es 9,75 metros. Sabiendo que la distancia que existe entre fila y fila es constante, es la misma, me piden encontrar cuál es la distancia a la fila 16. Recogemos los datos de esta primera parte, ¿no? Dado que la distancia es la misma, se trata de una progresión aritmética. Tenemos aquí que el primer término, A sub 1, sería 4,5, el término 8, 9,75. Sabemos que van a haber 8 filas en esta primera parte y con eso tenemos que encontrar la razón aritmética. Utilizamos la fórmula de la razón A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón aritmética. 9,75 es igual a 4,5 más 8 menos 1 por d. Pasa a restar 9,75 menos 4,5 me da 5,25. Esto va a ser igual a 7d. El 7 pasa a dividir y me queda 0,75. Quiere decir que la razón aritmética de esta progresión, o sea, la distancia que existe entre filas, distancia entre las filas es igual a 0,75 metros. Con esto vamos a encontrar cuál sería la distancia hasta la fila 16. Entonces, hasta la fila 16, veamos cuál es la distancia, sabiendo que el primer término es 4,5 metros, que en este caso vamos a considerar 16 filas, 16 términos de la progresión, y ya conocemos que la razón aritmética es 0,75. Volvemos a calcular utilizando la fórmula del término enésimo, A sub 1 más n menos 1 por d. El término del lugar 16 será 4,5 más 15 menos 1 por 0,75. Tenemos aquí, acá 16 menos 1, el término 16 sería igual a 4,5 más 15 multiplicado por 0,75. El término del lugar 16 va a ser igual a 4,5 más 11,25. Sumamos y nos va a quedar que esto es 15,75 metros. Quiere decir que la distancia que hay desde el escenario hasta la fila 16 sería 15,75 metros y es la respuesta a este problema número 6. Ahora te toca a ti trabajar el problema número 7, que nos dice: a inicios del año Juan decide ahorrar para comprar una consola de videojuegos. En enero deposita 30 soles en su alcancía y cada mes introduce la misma cantidad del mes anterior más 4 soles. ¿Cuánto dinero habrá ahorrado al finalizar el año? Utiliza lo que hemos trabajado en este video, recuerda bien las fórmulas de las progresiones aritméticas y soluciona esta situación planteada. Gracias.